Te lo digo, 8:28 de la mañana. Dentro de poco se van a cumplir 75 años de la captura de Jean Moulin, ese líder de la resistencia francesa de la Segunda Guerra Mundial, y todavía quedan muchos detalles por resolver sobre esa muerte. Lo que no podíamos imaginar es que uno de esos detalles está ligado a la historia oscura de España. Parece ser que un español fue uno de los principales responsables de esa detención. Su nombre era Pedro Urraca y era espía de la Gestapo E8001, también conocido como Unamuno. Aunque su labor principal era otra, era la de apresar para el franquismo a los republicanos y opositores exiliados en Francia después de la Guerra Civil. Por eso se le conocía como el cazador de rojos. Ahora, en 2018, Loreto Urraca, su nieta, ha escrito la novela Entre hienas, de la editorial Funambulista, basada en esa historia, en la vida de este personaje, a través de sus cartas, sus fotografías y sus informes policiales. Loreto, muy buenos días. Hola, buenos días. Loreto, tu abuelo, Pedro Urraca, estaba completamente metido en ese meollo político de la Francia ocupada en la Segunda Guerra Mundial y parece una figura clave también para entender las políticas exteriores del franquismo en esa época, incluso también cómo operaba el nazismo en Francia. Cuando empezaste a recopilar toda esa información y pensaste en escribir el libro, ¿te imaginabas el poder y la influencia que tenía tu abuelo? La verdad es que no me lo imaginaba y ahora es cuando me estoy dando cuenta del alcance que puede llegar a tener. Claro, de hecho, creo que tú te enteras por una nota que publica El País en 2008, ¿cierto es? Efectivamente. Esa nota, que la estoy revisando yo ahora, dice que su hoja de servicios será inaccesible para los historiadores hasta el año 2021, o sea que todavía podríamos ampliar esa historia. No, su historia, todos sus archivos ya son públicos. Pasados 25 años de la muerte de toda persona, los archivos son públicos. Él murió en el 1989. Con lo cual ya son de acceso público. Porque tú te enteras de esta historia leyendo. A ver, sí. ¿Cómo te quedas tú cuando de repente empiezas a leer? Claro, es verdad que el apellido Urraca no es bastante habitual. De hecho, has estado buscando, Ángela Ruiz, buenos días. Hola, buenos ¿Cuántos días. Urracas hay ahora mismo en España? Y creo que como 900 o así, o sea, hemos visto. No sois tantos, ¿no? No somos tantos, no sé si los 900 venimos de la misma familia, no creo. Y me decías que, claro, ¿cómo te quedaste tú cuando de repente estás leyendo esa nota y dices tú, coño, mi abuelo? Pues me quedé de piedra, me llevé una grandísima sorpresa. Como en el plano humano, o sea, ¿cómo era la relación tuya con tu abuelo? Prácticamente nula. Le conocí cuando él ya era muy mayor, yo tenía 18, 19 años y los encuentros fueron esporádicos y nunca muy agradables. Yo intentaba no acudir a sus llamadas para salir a comer, por ejemplo. Claro. ¿Pero a ti te decían algo del abuelo? O sea, ¿te contaban a qué se había dedicado o alguna cosa así? No sabía nada de él porque simplemente mi padre se había ido de casa cuando yo tenía 5 años y todo eso provocó pues que yo no conociera esa mitad de la familia. Loreto, ¿has imaginado alguna vez qué hubiera pasado si tu abuelo no hubiese estado en ese momento? Si él no hubiera estado en Francia en aquel momento, sí. No lo sé, hubiera sido pues una persona más cumpliendo a lo mejor el mismo cometido que él. Era agente de policía ya en la República, pues a lo mejor hubiera tenido una trayectoria como cualquier otro agente de policía en cualquier momento. Una historia en la cual, insisto, hay un doble plano, ¿no? O sea, una trascendencia con la posguerra mundial, pero también con la posguerra española, ¿no? Sí, efectivamente, él empieza a trabajar en París en noviembre de 1939. Su cometido era precisamente vigilar y perseguir y capturar a las figuras políticas de la República para traerlas a España, en donde fueron juzgadas y algunos fueron fusilados. Algunos de los actos de tu abuelo de los que te redimes son la captura de cientos y cientos de republicanos en Francia, entre otros de personajes tan relevantes como para la oposición al franquismo como Lluís Companys, por ejemplo, su colaboración con la Gestapo, la participación en la detención del líder de la resistencia francesa, Jean Moulin. Además, este hecho era inédito, ¿no? No sé si lo descubriste tú. No es que lo haya descubierto, yo no lo he podido probar. Simplemente Jean Moulin era amante de una ciudadana francesa de origen judío que tenía alquilado un apartamento en una propiedad de la familia Urraca. Y es ella la que está convencida de que a ella misma la perseguía la Gestapo porque la familia Urraca la había denunciado para quedarse con su apartamento. Ella se sentía perseguida. Y en su documentación privada, en sus agendas, descubrí
que también estaba convencida de que Urraca había puesto a la Gestapo sobre la pista de Jean Moulin precisamente porque la buscaban a ella. Oye, ¿y cómo era el modus operandi de tu abuelo habitualmente? Muy discreto. Él era totalmente desconocido entre, por supuesto, los republicanos a los que perseguía. Tenía una serie de topos infiltrados entre aquellos grupos de republicanos que todavía se reunían en la Comisión Permanente de las Cortes, por ejemplo, en París, pero siempre trabajando en un segundo plano. No era para nada alguien muy conocido. Al inicio del libro hablas de ajuste de cuentas histórico, de mostrar la historia de tu abuelo para redimirte tú también, pero no eres la única. Por ejemplo, en Alemania, los familiares de Himmler también han escrito un libro con esta intención. ¿Por qué los descendientes de estos personajes sentís la necesidad de expiar la culpa si vosotros no sois los responsables de sus actos? Es verdad que no somos responsables de sus actos, pero precisamente cuando llevas a lo mejor un nombre que suena un poco más, que es más fácil que se establezca un vínculo entre tú y esa persona y tú no apruebas esos actos, necesitas desafiliarte de esa persona. Necesitas claramente exponer que tú no has recibido nada de esa persona, de manera que tu individualidad es totalmente diferente a la de este ascendiente tuyo, con el que compartes un apellido, pero nada más. Claro, me sorprende, claro, o sea, encima, perdón, pero un apellido tan notorio como Urraca, ¿no? O sea, me refiero que a lo mejor si hubiera sido un Gómez o un Martínez, no sé si te hubiera dado por hacerlo. Exactamente, hubiera sido muy fácil. Pero en el momento en que tienes ese apellido, que es tan fácil de vincularte con él, llega un momento en que te das cuenta de que tienes que dar la cara. Y para dar la cara tienes lo primero que saber, que por eso yo necesitaba hacer aquella investigación para saber realmente qué había hecho mi abuelo, pero reconozco que si se hubiera llamado de cualquier otra manera, a lo mejor hubiera optado por simplemente olvidar y dejarlo pasar. Loreto, ¿cuántos miembros, han leído unos cuantos miembros de la familia Urraca entre llenas? Bueno, mi familia es muy pequeñita. Y creo que sí, que los reales miembros que conozco de esa familia sí que lo han leído todos. Y barajando opiniones de repente, o sea, cuando de repente os habéis juntado, no sé si yo qué sé, para la comunión de un chiquillo o para la Nochebuena o lo que sea, de repente habéis sacado en claro. Es que es una familia muchísimo más pequeñita que todo eso. Bueno, pues nada, o sea que... ¿Pero da para comunión o da para Año Nuevo por lo menos? No, para Año Nuevo algunas sí, pero para comuniones por ahora desde luego no. Tu abuelo, fue condenado a muerte y se exilia en Bélgica y retoma su trabajo para el gobierno franquista, pero no deja de trabajar cuando cae el franquismo, sino que sigue trabajando hasta 1982. ¿Se sabe algo de lo que hacía en Bruselas? Bueno, él no fue un exiliado, él simplemente era un funcionario del gobierno franquista y el periodo que inicia a partir de 1945 en la Embajada de Bélgica debía ser más o menos el mismo que en Francia. Lo primero que hizo fue no volver a llamarse Urraca. A partir de cuando va a Bélgica se llama Pedro Rendueles. Y así firma siempre, y de hecho en el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene 2 expedientes, y su trabajo pues debió ser exactamente el mismo. Lo que pasa es que toda esa parte queda por investigar, es una época muy larga. En Bélgica no solamente había a lo mejor exiliados inmediatos de la posguerra española, pero también había muchos comunistas y desde luego él debía estar persiguiendo todos sus actos. También se dice que pudo ser uno de los primeros miembros de la red Gladio, pero todo eso queda por investigar. ¿Y se ha puesto en contacto con algún familiar o descendiente de algunos de esos comunistas detenidos por tu abuelo? Sí, antes que la novela puse en línea en una página web que se llama pedrourraca.info, Los ojos de Franco en Francia. Ahí volqué toda la información sobre los nombres que me habían aparecido en los informes policiales de personas que estaban siendo perseguidas, no solamente políticos, sino ciudadanos normales. Entonces, los pocos datos que tenía sobre ellos los volqué en un motor de búsqueda. Simplemente se introduce el nombre de la persona y si aparece una fecha es porque existe un informe en donde se cita a esta persona. Los tenéis perdona, sigue.
No, que efectivamente, gracias a esa página web, sí que he tenido contacto con algunas personas que se han interesado por un familiar o por alguna persona, como por ejemplo con el coronel Estrada, pues hay un historiador que está haciendo un estudio sobre él, una biografía, y sí se han puesto en contacto conmigo. ¿Y qué te contaban? Me refiero que al final tú lo que dices, ¿no? O sea, tú eres la nieta de un señor con el que no quieres tener nada que ver, ¿no? O sea, culpa tienes tú. Y a veces supongo que pasa lo mismo, ¿no? Es como, bueno, yo también estaba buscando a mi abuela, a mi abuelo, pero claro, hay unos lazos, ¿no? Familiares con ellos. Sí, bueno, la verdad es que no he conocido a casi nadie de estas personas que han pedido informes. Simplemente, bueno, me han agradecido el que les haya facilitado el informe, pero no he llegado a entablar, no sé exactamente ni siquiera dónde estaban, a lo mejor no estaban ni siquiera en España. Una cosa te voy a decir, Loreto, ya que hemos hecho el libro Entre Llenas la película. Ojalá, esto, ojalá. Entre Llenas la serie. Bueno, da para mucho, desde Amar luego. en tiempo de llenas. Esto, aquí tenemos un caminito, Loreto. O sea, que esa historia y esa valentía que has tenido a la hora de encontrarte con algo tan difícil como tener que negar a tu abuelo, pues supongo que también entonces puede encontrar un rédito emocional como el que estás sacando ahora mismo también con este libro. Un abrazo y felicidades. Dime. Muchísimas gracias a vosotros, pero efectivamente ahora el rédito es todo muy positivo. Muchas gracias. Sí. Adelante, un abrazo, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, chao. Adiós, buenos días. Ángela. Adiós, buenos días. Ángela.